Nunca imaginó Marina que una visita al hospital cambiaría su vida para siempre. Desde hacía días, sentía una molestia incómoda, un dolor que no sabía cómo explicar, pero que crecía con el tiempo y la inquietaba cada vez más. Era una joven tímida, reservada, y la sola idea de hablar de ese asunto con alguien, aunque fuera un médico, la llenaba de miedo y vergüenza. Pero finalmente, la preocupación pudo más que el temor y decidió pedir ayuda. El día amaneció gris y frío. Marina se vistió con cuidado, tratando de que nadie notara su nerviosismo. Salió de su casa con pasos lentos y temblorosos, pensando en 1000 excusas para no ir, pero sabía que debía hacerlo. El hospital no era un lugar que le inspirara confianza, ni mucho menos tranquilidad, pero entendía que era necesario. Al entrar, un olor a desinfectante y un murmullo constante la recibieron. Se acercó al mostrador con dificultad, casi sin poder mirar a los ojos de la recepcionista. «Quisiera registrarme, por favor», dijo con voz baja y temblorosa. La mujer, amable pero ocupada, le pidió su nombre y le entregó una ficha. Marina sintió que todo a su alrededor se movía lentamente. Caminó hasta la sala de espera y se sentó en uno de los asientos plásticos, mirando hacia el suelo. A su lado, un anciano hojeaba un periódico, y una señora con gafas tejía algo con paciencia. Los minutos se hicieron eternos. Cada sonido, un paso, una voz a lo lejos, hacía que su corazón latiera más rápido. Recordó las historias que había escuchado sobre ese hospital, las largas esperas, las miradas frías de algunos médicos. Pero intentó calmarse respirando profundo, pensando que no estaría mucho tiempo allí. De repente, la puerta de la consulta se abrió y apareció un hombre con bata blanca. Tenía un aire elegante, pero sin arrogancia, y una expresión seria que inspiraba respeto. Sus ojos oscuros recorrieron la sala hasta que se detuvieron en ella. «Señorita Marina, puede pasar, por favor», dijo con voz firme pero amable. El sonido de su voz fue como una pequeña luz en la habitación para ella. Marina se levantó con torpeza, su cuerpo aún temblaba por los nervios. Caminó detrás del doctor sin saber qué esperar, preguntándose qué clase de persona sería. En el camino, pensó en 1000 cosas. ¿Sería comprensivo? ¿Se reiría de su problema? ¿O simplemente la trataría con indiferencia? Quería huir, pero ya estaba allí. El consultorio era pequeño pero limpio. El doctor Alejandro cerró la puerta y la invitó a sentarse. «No tienes que tener miedo», dijo con una sonrisa que parecía genuina. Marina sintió que por primera vez desde que llegó, alguien la escuchaba sin juzgarla. Se animó a contar lo que le pasaba, con palabras entrecortadas, mientras él tomaba notas con atención. Alejandro no solo examinó con profesionalismo, sino que también le explicó cada paso con paciencia y claridad. Le habló de su diagnóstico sin alarmarla, usando palabras simples que Marina pudiera entender. Ella comenzó a relajarse un poco. Por primera vez, sintió que ese problema íntimo no era un motivo para sentirse avergonzada, sino una situación médica común y tratable. Mientras escuchaba, se dio cuenta de que el doctor no solo era un médico cualquiera. Había algo en su forma de hablar, en su mirada calmada, que le transmitía confianza y tranquilidad. No era solo su conocimiento, sino su humanidad la que marcaba la diferencia. Pensó que, quizás, no todo en ese hospital sería tan terrible como había imaginado. Cuando terminó la consulta, Alejandro le indicó los pasos a seguir y le recomendó algunos cuidados básicos. Antes de que ella se levantara para irse, él sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó con un gesto amable. «Si tienes alguna duda o te sientes insegura, no dudes en llamarme», dijo en voz baja. Marina tomó la tarjeta sin saber bien qué pensar, pero el simple hecho de tener ese contacto le dio una pequeña esperanza. Al salir del consultorio, la joven tímida ya no era la misma que entró. Aunque aún sentía cierta incertidumbre, algo dentro de ella había cambiado. El miedo había dado paso a una mezcla de curiosidad y confianza, y una sensación inesperada comenzó a crecer en su pecho, la esperanza.
El hospital parecía un mundo aparte, lleno de luces frías y ecos de pasos que resonaban en los pasillos. Marina caminaba despacio, sintiendo como el peso de la incertidumbre la envolvía. Afuera, la lluvia comenzaba a caer suavemente, como si el cielo también compartiera su nerviosismo. Se sentó en la sala de espera, tratando de controlar la ansiedad que apretaba su pecho. Los minutos pasaban lentos, cada tic del reloj parecía una eternidad. Observaba a su alrededor con atención, intentando distraerse. A su lado, una mujer mayor tejía pacientemente un pequeño suéter. Sus manos se movían con seguridad, como si la rutina le diera calma. Marina la miraba con envidia, desearía tener esa tranquilidad, ese tiempo para pensar en algo diferente al miedo que la consumía. Un hombre de cabello canoso leía un libro grueso y ocasionalmente levantaba la vista, como buscando respuestas en el rostro de los demás. La sala estaba llena de personas con historias que no se cruzarían jamás, cada una con sus propios miedos y esperanzas. Mientras tanto, Marina sentía como la presión en su interior aumentaba. Pensaba en lo que dirían sus amigas si supieran por qué estaba allí. La vergüenza y el pudor eran como cadenas invisibles que la mantenían callada, aunque en ese momento deseaba gritar y pedir ayuda. Su mente viajaba a recuerdos de su infancia, cuando era una niña tímida que evitaba el centro de atención y prefería esconderse detrás de un libro. Ahora, con más años y responsabilidades, sabía que debía ser valiente, pero el miedo seguía latiendo fuerte. El sonido de pasos apresurados la sacó de su ensimismamiento. Una enfermera pasó junto a ella con una carpeta en la mano y una sonrisa rápida. Marina la miró y notó en sus ojos una mezcla de prisa y preocupación. Pensó que quizás la llamaban para atender otra emergencia y se preguntó cuánto tiempo más tendría que esperar. Su mente volvió a dar vueltas en círculos, como una rueda que no encontraba salida. De repente, la puerta del consultorio se abrió y apareció el doctor Alejandro. Su figura elegante y segura destacaba entre la multitud. Cuando la vio, sonrió levemente y pronunció su nombre con suavidad. Marina, puede pasar. El simple hecho de escuchar su voz le dio un pequeño alivio. Se levantó, con el corazón acelerado, y siguió al médico por un pasillo menos transitado. Mientras caminaban, Alejandro le habló con calma, tratando de hacer que se sintiera más cómoda. Le contó que muchos pacientes llegan con miedo, pero que su trabajo era ayudarlos a recuperar la tranquilidad. Marina escuchaba atentamente, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Por primera vez, el hospital no parecía un lugar frío y distante, sino un espacio donde podía encontrar apoyo. Entraron en un consultorio amplio y luminoso. Las paredes blancas estaban decoradas con cuadros suaves que transmitían serenidad. Alejandro le pidió que se sentara y comenzó a explicarle el proceso de la consulta. Marina, aunque aún nerviosa, sintió que la paciencia y la empatía del doctor le daban fuerzas para enfrentar lo que fuera. Durante el examen, Alejandro fue cuidadoso y respetuoso. Evitaba apresurarse y se aseguraba de que Marina entendiera cada paso. Ella le preguntaba tímidamente y él respondía con claridad, sin ninguna señal de impaciencia. La joven empezó a sentir que no estaba sola en esa situación, que podía confiar en alguien. Después de terminar, Alejandro le habló sobre el diagnóstico y las opciones de tratamiento. No había nada grave, pero sí algo que necesitaba atención inmediata para evitar complicaciones. Marina asintió, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. Sentía que su mundo estaba un poco más claro, aunque todavía incierto. Antes de despedirse, el doctor le entregó una tarjeta con su número personal y le dijo que podía llamarlo en cualquier momento si tenía dudas o miedo. Ese gesto inesperado la conmovió profundamente. Salió del consultorio con un nudo en la garganta, pero también con una chispa de esperanza que antes no tenía. Marina volvió a la sala de espera, pero ahora el lugar parecía diferente. Las personas, las luces, el sonido de la lluvia afuera, todo parecía menos amenazante. Sabía que la batalla apenas comenzaba,
pero por primera vez sentía que podía enfrentarla. Y en algún rincón de su corazón, una pregunta nueva surgía. ¿Quién era realmente ese médico que había mostrado tanta humanidad? La voz del doctor Alejandro resonó con suavidad cuando pronunció el nombre de Marina. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo el temor a la consulta lo que la hacía temblar, sino algo más profundo, una mezcla de nervios y curiosidad que no lograba comprender del todo. Con pasos inseguros, se levantó de la silla y siguió al médico por el pasillo largo y silencioso. Las paredes blancas parecían estrecharse a su alrededor y el eco de sus pasos aumentaba la sensación de vacío. Mientras caminaban, Alejandro mantuvo la calma, hablando con una voz pausada y tranquilizadora. Le contó que comprendía el miedo que sentía, que muchos pacientes enfrentaban inseguridades similares y que no había nada de qué avergonzarse. Marina escuchaba atentamente, sintiendo que poco a poco el peso que llevaba comenzaba a aliviarse. Su timidez no desaparecía, pero la presencia del doctor le daba un poco de fuerza para enfrentar lo que vendría. Al llegar al consultorio, Alejandro abrió la puerta y la invitó a pasar. La habitación era sencilla, pero acogedora, con una ventana que dejaba entrar la luz natural y un cuadro con flores que aportaba calidez al ambiente. Marina se sentó frente al escritorio mientras él preparaba los instrumentos médicos con cuidado y profesionalismo. Alejandro comenzó la consulta con preguntas claras y directas, pero siempre con respeto y delicadeza. Le preguntó sobre sus síntomas, desde cuándo los sentía y si había notado algún cambio. Marina respondió con voz baja, describiendo con detalle lo que le ocurría, a pesar de que aún sentía vergüenza. El doctor no mostró sorpresa ni juicio, solo atención genuina. Mientras hacía el examen físico, Alejandro mantuvo contacto visual, intentando transmitir seguridad. Sus manos eran firmes pero suaves, y Marina notó que él se esforzaba por no causarle incomodidad. En ese momento, pensó que quizás la medicina no era solo ciencia, sino también un arte lleno de sensibilidad. Cuando terminó, se sentó frente a ella y comenzó a explicar el diagnóstico. Le dijo que su problema era común, pero que debía tratarse pronto para evitar complicaciones. Marina sintió un alivio, pero también la incertidumbre de qué significaría el tratamiento y cómo afectaría su vida cotidiana. Alejandro notó su preocupación y le dedicó unos minutos para responder todas sus dudas. Le habló con palabras sencillas, evitando términos técnicos que pudieran confundirla. Le explicó los pasos a seguir y la importancia de la disciplina en el cuidado personal. Marina sentía que por primera vez alguien se tomaba el tiempo necesario para que ella entendiera realmente su situación. Al terminar, el doctor hizo algo que sorprendió a Marina. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó con una sonrisa amable. Si tienes cualquier duda o te sientes insegura, puedes llamarme en cualquier momento. No estás sola en esto, dijo con sinceridad. Marina tomó la tarjeta con manos temblorosas, preguntándose si debería realmente usar ese contacto, o si solo era una formalidad. Antes de que pudiera responder, Alejandro añadió, a veces, el miedo no viene solo del problema, sino de enfrentarlo sola. Yo estoy aquí para ayudarte. Esas palabras tocaron una fibra profunda en Marina. Sentía que aquel hombre no solo era un médico, sino alguien que podría convertirse en un apoyo inesperado. Mientras salía del consultorio, Marina notó que su mundo interior había cambiado. El hospital, que antes parecía un lugar frío y distante, ahora tenía un rostro amable y humano. En sus manos sostenía la tarjeta, símbolo de una promesa silenciosa de ayuda y comprensión. Al volver a la sala de espera, la lluvia seguía cayendo afuera, pero ahora el sonido era diferente, casi reconfortante. Observó a las personas a su alrededor y sintió que, aunque cada uno tenía su propia historia, también compartían un espacio donde el miedo y la esperanza convivían. Marina se preguntaba quién era realmente ese doctor Alejandro. Su elegancia, su forma de hablar y esa mirada profunda que parecía esconder secretos. En su corazón comenzó a crecer una mezcla de intriga y algo más suave,
una chispa que no esperaba sentir en un lugar como aquel. Sin darse cuenta, su temor inicial se mezclaba ahora con una curiosidad que la impulsaba a querer saber más. No solo sobre su salud, sino también sobre aquel hombre que parecía tan diferente a todos los demás médicos que había conocido. El día terminaba, pero para Marina era solo el comienzo de una historia que iba mucho más allá de un problema médico. Mientras se levantaba para irse, guardó la tarjeta en su bolso y respiró hondo, preparándose para lo que viniera, sin imaginar que ese encuentro inesperado marcaría su vida para siempre. La consulta que Marina temía se convirtió en algo inesperado. Mientras se sentaba frente al doctor Alejandro, sintió que un peso enorme comenzaba a levantarse de sus hombros. Él la miró con atención, sin prisa, y sus ojos oscuros transmitían una calma que hasta ese momento le había sido desconocida. «No estás sola», le repitió suavemente, como si esa frase pudiera borrar meses de miedo y dudas. Alejandro comenzó a hacer preguntas, pero lo hizo con tanta delicadeza que Marina pudo responder sin sentir vergüenza ni miedo. Cada palabra que pronunciaba el doctor parecía diseñada para tranquilizarla, para hacer que el problema que tanto la había atormentado se volviera pequeño, manejable, algo que podía enfrentar. En sus ojos no había juicio, solo una genuina preocupación por su bienestar. Mientras el doctor la examinaba, Marina notó que él hablaba con calma y paciencia, explicándole cada paso con detalle. «Esto es más común de lo que crees», le dijo. «Lo importante es que lo estás atendiendo a tiempo». Ella asintió, sintiendo que sus palabras eran un bálsamo para su alma inquieta. Pero no solo era su profesionalismo lo que sorprendía a Marina. Había algo más en Alejandro, una humanidad que no esperaba encontrar en un hospital. En un momento, mientras revisaba unos papeles, le contó una pequeña anécdota de cuando comenzó su carrera médica. Era una historia sencilla, pero cargada de sinceridad, y que logró que Marina se sintiera más cercana a él, como si lo conociera desde hace tiempo. A medida que la consulta avanzaba, Marina comenzó a relajarse más. Se permitió incluso hacer algunas preguntas que había guardado por miedo a parecer ignorante. Alejandro respondió con paciencia y sin ninguna prisa, lo que hizo que ella se sintiera respetada y valorada. Por primera vez, la experiencia en un hospital no era una tortura, sino una oportunidad para sanar y aprender. La conversación también reveló un lado inesperado del doctor. Aunque se mantenía profesional, su voz bajaba un poco cuando hablaba de la importancia del cuidado y el respeto hacia cada paciente. Marina pudo notar que para él, la medicina no era solo un trabajo, sino una vocación que llevaba en el corazón. Cuando Alejandro le explicó el tratamiento, fue claro pero alentador. No había nada grave, pero sí era necesario que siguiera las indicaciones para evitar problemas mayores. Marina sintió que no estaba enfrentando ese desafío sola, y esa idea le dio una fuerza que no sabía que tenía. Antes de despedirse, el doctor hizo un gesto que sorprendió a Marina. Le entregó una tarjeta con su número personal y le dijo: «Si en algún momento tienes dudas o necesitas hablar, estoy aquí. No tienes que hacerlo sola». Ella tomó la tarjeta con manos temblorosas, sin saber exactamente qué decir. Era un detalle simple, pero significaba mucho más de lo que parecía. Marina salió del consultorio con una mezcla de emociones. Todavía había incertidumbre y miedo, pero ahora también esperanza y una inesperada sensación de confianza. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, su mirada se encontró con la de otros pacientes, algunos con sonrisas cansadas, otros con expresiones serias, pero todos enfrentando sus propias batallas. En ese instante, comprendió que el hospital no era solo un lugar de enfermedades y miedo, sino también de historias humanas, de encuentros que podían cambiar vidas. Y su encuentro con Alejandro, un hombre que parecía tener secretos detrás de esa bata blanca, era apenas el comienzo. Cuando llegó a la salida, la lluvia había cesado y el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes. Marina respiró hondo, sintiendo que, a pesar de todo, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La tarjeta en su bolso era un pequeño recordatorio de que,
Incluso en los momentos más difíciles, podía encontrar ayuda y comprensión. Mientras se alejaba, una pregunta permanecía en su mente. ¿Qué secretos escondía ese médico que había sido tan amable y diferente? La respuesta sería revelada con el tiempo, pero Marina ya sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca imaginó. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios y esperanza para Marina. Cada vez que miraba la tarjeta que Alejandro le había dado, sentía una mezcla extraña entre seguridad y curiosidad. No estaba segura de si debía llamarlo, pero el simple hecho de saber que alguien estaba ahí para ayudarla le daba una calma inesperada. En casa, intentaba seguir al pie de la letra las indicaciones que el doctor le había dado. Aunque el tratamiento era sencillo, su timidez hacía que cada pequeño avance se convirtiera en un logro personal. Durante las noches, cuando el silencio envolvía su habitación, su mente volvía a pensar en aquel hombre del hospital. ¿Quién era realmente? ¿Por qué había sido tan diferente a todos los médicos que había conocido? Un día, mientras revisaba sus mensajes, vio que tenía una llamada perdida. Era un número desconocido, pero algo en su interior la impulsó a devolver la llamada. Para su sorpresa, la voz del doctor Alejandro sonó al otro lado de la línea. «Hola, Marina. Solo quería saber cómo te estás sintiendo», dijo con esa calma que ya le resultaba familiar. La conversación fue breve, pero suficiente para que Marina se sintiera acompañada. Alejandro le recordó que no dudara en llamarlo si algo le preocupaba, y le pidió que no se sintiera sola en ese proceso. Ella agradeció profundamente esas palabras, sintiendo que, poco a poco, la barrera de miedo se desvanecía. A partir de ese momento, comenzaron a intercambiar mensajes con cierta frecuencia. No solo hablaban del tratamiento, sino también de pequeñas cosas cotidianas que hacían que la relación se volviera más cercana y natural. Alejandro compartía anécdotas de su vida profesional, y a veces, detalles personales que lo hacían parecer más humano, menos inaccesible. Marina, por su parte, empezó a abrirse más. Contaba sus miedos, sus dudas, y también sus sueños. Descubrió que detrás de su timidez había una mujer fuerte, capaz de enfrentar sus temores con valentía. La relación con el doctor Alejandro se convirtió en un refugio, un espacio seguro donde podía ser ella misma sin miedo a ser juzgada. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en que el miedo regresaba con fuerza, y Marina se sentía abrumada. En esos momentos, las palabras de Alejandro eran un bálsamo que la ayudaba a seguir adelante. Él no solo era su médico, sino un apoyo emocional que ella nunca imaginó necesitar. Un fin de semana, Alejandro la invitó a tomar un café fuera del hospital. Marina sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Nunca había pensado que ese encuentro inicial podría llevarla a algo más allá de una simple consulta médica. Pero la invitación era clara, y ella decidió aceptarla. El día del encuentro, Marina se preparó con cuidado. Eligió un vestido sencillo pero elegante, y se miró en el espejo varias veces antes de salir. Su corazón latía rápido, pero había una emoción nueva que la impulsaba. Llegó al café y lo vio esperándola, con esa sonrisa que la había tranquilizado desde el primer día. Durante la charla, descubrieron que tenían más en común de lo que esperaban. Compartieron risas, confidencias y momentos de silencio cómodo. Alejandro se mostró atento y respetuoso, sin apresurar las cosas. Para Marina, era un mundo nuevo, lleno de posibilidades que nunca había imaginado. La conexión entre ellos crecía, pero también la incertidumbre. Marina se preguntaba si ese sentimiento era real o solo una ilusión pasajera. Alejandro, por su parte, parecía interesado, pero guardaba algo detrás de esa mirada profunda que a veces la hacía dudar. Cuando se despidieron, ambos sabían que ese encuentro no sería el último. La historia que había comenzado con miedo y vergüenza ahora tomaba un rumbo inesperado, lleno de esperanza y nuevas emociones. Después de aquella cita en el café, la vida de Marina comenzó a cambiar de manera sutil pero constante.
Cada día se despertaba con una mezcla de nervios y esperanza que antes no conocía. La tarjeta con el número de Alejandro, que en un principio fue solo un símbolo de ayuda médica, ahora se había transformado en un vínculo invisible que los acercaba. Marina se esforzaba en cumplir con su tratamiento, pero también encontraba en los mensajes diarios de Alejandro un motivo para sonreír. Sus conversaciones trascendían lo profesional. Hablaban de libros, música, y a veces de los pequeños detalles que hacen que la vida sea especial. Ella se sentía escuchada y valorada, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, no todo era fácil. La timidez que siempre la había acompañado volvía en momentos inesperados, haciendo que dudara de sí misma y de sus sentimientos. En esas ocasiones, la voz firme y calmada de Alejandro por teléfono o sus mensajes la ayudaban a recuperar la confianza. Él parecía entenderla sin necesidad de muchas palabras. Un día, Alejandro la invitó a conocer un lugar especial para él. Un pequeño jardín secreto dentro del hospital, un oasis de tranquilidad donde solía refugiarse después de largas jornadas. Marina aceptó, intrigada y emocionada. Cuando llegaron, el jardín la sorprendió. Flores de colores vivos, árboles que filtraban la luz del sol, y un banco de madera donde se sentaron a conversar. Mientras hablaban, Alejandro se abrió un poco más sobre su vida. Le contó que detrás de su imagen de médico exitoso y millonario, había luchado con sus propios miedos y pérdidas. Había vivido momentos difíciles que lo habían enseñado a valorar la humanidad en su trabajo y en las relaciones personales. Marina escuchaba atenta, conmovida por esa sinceridad que hacía que el hombre detrás de la bata blanca fuera aún más fascinante. En ese jardín, rodeados de naturaleza y silencio, la relación entre ambos comenzó a transformarse. La distancia que la timidez había impuesto parecía desvanecerse, y lo que emergía era una conexión genuina y profunda. Alejandro no solo era el médico que la cuidaba, sino alguien con quien podía compartir sus pensamientos más íntimos. Pero la realidad no tardó en hacer su aparición. Marina sabía que el hospital era solo un refugio temporal y que su tratamiento requeriría paciencia y disciplina. También era consciente de que, aunque sentía algo especial por Alejandro, todavía había muchas preguntas sin responder. ¿Qué significaba todo eso para ambos? ¿Podría una relación surgir en medio de esa situación? Un día, mientras caminaban juntos después de una consulta, Marina decidió ser honesta. Alejandro, no sé qué siento exactamente, pero sé que esto me hace sentir viva de nuevo. ¿Tú qué piensas? Alejandro la miró con intensidad, como si buscara en sus ojos la respuesta que él mismo aún no tenía. Marina respondió con voz baja: esto es inesperado para mí también. Pero lo que sé es que quiero estar aquí para ti, no solo como médico, sino como alguien que te acompaña en este camino. Ella sintió que su corazón se aceleraba, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que la esperanza llenara su pecho. A partir de ese momento, cada encuentro tuvo un significado más profundo. Se convirtieron en cómplices, compartiendo no solo el proceso de recuperación, sino también pequeños momentos de felicidad y complicidad. Marina aprendió a confiar en sí misma y en Alejandro, descubriendo que el amor podía nacer en los lugares más inesperados. Pero la historia aún no había terminado. Porque detrás de la sonrisa y la atención de Alejandro, había secretos que él aún no había revelado, secretos que podrían cambiarlo todo. Y Marina estaba a punto de descubrir que el verdadero desafío no era solo sanar su cuerpo, sino también enfrentarse a las verdades ocultas que el destino les tenía preparadas. Marina no podía quitarse de la cabeza lo que Alejandro le había dicho aquella tarde en el jardín. Sus palabras, llenas de sinceridad y una mezcla de emoción y duda, la habían dejado pensando en todo lo que había cambiado en su vida en tan poco tiempo. Pero mientras su corazón se abría, también empezaban a surgir preguntas que nadie había respondido todavía. Un día, después de una consulta rutinaria, Alejandro la invitó a tomar un café en la cafetería del hospital. El ambiente era tranquilo y discreto, perfecto para una conversación seria. Mientras bebían,
Alejandro bajó la mirada por un momento, como si luchara contra un peso invisible. Marina, hay algo que necesito contarte, comenzó con voz baja. Ella lo miró con atención, sintiendo que ese momento era importante, quizás decisivo. Mi familia no es como la gente piensa, dijo él, con un suspiro que parecía liberar años de secretos guardados. Aunque muchos creen que soy solo un médico millonario, hay mucho detrás que no conocen. Mi padre, con quien heredé gran parte de la fortuna, siempre tuvo expectativas muy altas. Creció en un mundo donde el éxito se medía en dinero y poder, y me exigió seguir ese camino sin espacio para errores. Marina escuchaba con el corazón en la mano, sintiendo que esa confesión abría una ventana a un lado vulnerable de Alejandro que nadie más veía. Pero, ¿por qué me cuentas esto ahora?, preguntó con delicadeza. Porque contigo siento que puedo ser yo mismo. No quiero que veas solo la fachada, respondió él, mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo temblar. A veces, esa presión me asfixia, y tengo miedo de no estar a la altura. Quiero que sepas que no siempre soy el hombre fuerte que ves, sino alguien que también tiene miedo y necesita apoyo. Marina sintió una mezcla de ternura y comprensión. Por primera vez veía a Alejandro sin esa armadura que el mundo le había impuesto, y entendía que detrás de su éxito había una persona con miedos y sueños rotos. No tienes que cargar solo con eso, le dijo, tomando suavemente su mano. Estoy aquí para lo que necesites, no solo como paciente o doctor, sino como alguien que te valora. El gesto hizo que Alejandro sonriera con una sinceridad que desarmaba cualquier duda. Aquel momento marcó un antes y un después en su relación. No solo se trataba de apoyo médico o romanticismo incipiente, sino de una conexión auténtica basada en la verdad y la aceptación mutua. Pero la vida tenía más giros inesperados reservados para ellos. Un día, mientras Alejandro revisaba algunos documentos en su oficina, recibió una llamada que alteró su mundo por completo. Era un mensaje urgente de su familia, una crisis inesperada que requería su atención inmediata y que podría poner en riesgo no solo su fortuna, sino también su libertad. Marina, al enterarse, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El hombre que había comenzado a conocer, fuerte y seguro, ahora enfrentaba sombras que ella no había imaginado. Quiso estar a su lado más que nunca, pero también sabía que los desafíos que vendrían pondrían a prueba todo lo que habían construido. Alejandro, por su parte, no quería arrastrar a Marina a ese mundo oscuro, pero tampoco podía alejarse de ella. En medio de la tormenta, sus sentimientos crecían, y esa mezcla de miedo y deseo lo hacía vulnerable como nunca antes. Sabía que debía confiar en ella, pero el miedo a perderla era más fuerte. Mientras los días pasaban, la tensión aumentaba. Alejandro luchaba por mantener el equilibrio entre sus responsabilidades familiares y su relación con Marina. Ella, por su parte, decidió no retroceder. Estaba dispuesta a enfrentarlo todo junto a él, porque sabía que el amor que nacía entre ellos era más fuerte que cualquier obstáculo. La pregunta ahora era si ese amor sería suficiente para superar las dificultades que se avecinaban. Porque en la vida, a veces el verdadero desafío no está en el destino, sino en la valentía de enfrentar lo desconocido juntos. La tormenta que Alejandro enfrentaba no tardó en llegar a su punto más crítico. La crisis familiar que parecía lejana se volvió una realidad abrumadora, amenazando con destruir no solo su patrimonio, sino también su reputación y tranquilidad. Sin embargo, en medio del caos, la presencia de Marina fue la única constante que le daba fuerzas para seguir adelante. Marina, aunque consciente de la magnitud del problema, no retrocedió. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que el amor que había nacido entre ellos merecía la lucha. Decidió acompañarlo en cada paso, ofreciendo apoyo, comprensión y, sobre todo, confianza. En los momentos en que Alejandro dudaba, ella se convirtió en su refugio y su luz. La presión aumentaba con cada día que pasaba. Alejandro tuvo que enfrentarse a abogados, reuniones interminables y rumores que buscaban destruir su imagen.
Pero a pesar del desgaste emocional, nunca dejó de buscar a Marina, porque en sus ojos encontraba la calma que necesitaba para no perderse en la tormenta. Una noche, después de una jornada especialmente agotadora, Alejandro la llamó. Su voz estaba cansada, pero firme. Marina, gracias por estar conmigo. No sé qué haría sin ti. Ella respondió con una sonrisa que él podía imaginar a través del teléfono. No estás solo. Juntos podemos con esto. Esa promesa se convirtió en el motor que los mantuvo fuertes. Poco a poco, con esfuerzo y paciencia, comenzaron a ver cómo las dificultades se reducían. Alejandro logró resolver los conflictos familiares y limpiar su nombre, pero el camino había dejado huellas profundas en ambos. Marina también experimentó un cambio profundo. De la joven tímida y asustada que entró al hospital, se transformó en una mujer segura, capaz de enfrentar sus miedos y amar sin reservas. Alejandro la había enseñado que el amor no era solo un sentimiento, sino una fuerza poderosa que puede sanar y transformar. Finalmente, en un día soleado, Alejandro llevó a Marina al jardín secreto del hospital, ese oasis que había sido testigo de su historia. Allí, bajo la sombra de un árbol, él tomó sus manos y con voz emocionada le dijo: Marina, has cambiado mi vida de formas que nunca imaginé. Quiero que sigamos caminando juntos, enfrentando lo que venga, porque contigo todo es posible. Ella lo miró a los ojos, con lágrimas de alegría, y respondió: Estoy lista para todo, siempre que sea contigo. Ese momento selló un compromiso silencioso, pero profundo. No necesitaban palabras grandilocuentes. Su historia era real, llena de altibajos, pero también de esperanza y amor verdadero. La vida continuó, con sus desafíos y alegrías, pero esta vez, juntos y más fuertes. Alejandro y Marina demostraron que incluso en los lugares más inesperados, el amor puede florecer y transformar vidas. Y así, lo que comenzó como una visita temerosa al hospital se convirtió en el comienzo de una historia inolvidable, donde la valentía, la sinceridad y el cariño vencieron al miedo y a la soledad.